Hermanos, buenos días. Y bienvenidos a nuestro cuarto encuentro ya en la lectura de la Spe Salvi. Y quiero empezar con el Salmo 23. Es un salmo conocido y muy querido, la del Buen Pastor, pero solamente quiero citar la partecita que cita el Papa Benedicto en el numeral 6, cuando dice: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Palabra de Dios, nada temo. Una de las realidades más duras de la vida del ser humano y que nos llevan a cometer o a tomar decisiones de las que nos arrepentimos incluso después, es el miedo, es el temor, el miedo humano, mundano, ¿no? Humano, bueno, siempre va a ser, pero mundano, ¿no? El miedo que no encuentra respuestas. El rey David no conocía a Jesucristo todavía, pero sabemos que mucho tenía de profeta y mucho había entendido de Dios más que los demás. Por eso de alguna manera escribe y alaba a Jesucristo antes de conocerle. Habla, ¿no?, de que abrazado a Dios, nada temo. Y esa es una de las realidades que se desprenden de la esperanza cristiana. El Señor nos hace fuertes y valientes. Me gusta cómo el Papa Benedicto va insertando historias de los tiempos a los que hace referencia para que nos situemos bien, ¿no? Y aquí empieza hablándonos de cómo la arqueología ha ido descubriendo sarcófagos o lugares de enterramiento de los primeros cristianos, donde los dibujos o los elementos con los que se enterraba a estas personas, incluso en lo que conocemos como las catacumbas cristianas, daban razón de cómo vivía la fe del cristiano de entonces. Era lo propio en ese tiempo. Acuérdense que no había cuadernos para todos o no había fotos en ese entonces. Entonces el ser humano ha querido mandar al futuro, al más allá incluso, o a que deje señal de lo que ha vivido para otras generaciones, a la manera que sabían su cristianismo, ¿no? El cristianismo. Entonces habla de un sarcófago que se encuentra, ¿no?, en donde está presente una figura que luego se fue repitiendo, ¿no?, de Jesucristo, que en una mano tiene el bastón del pastor, ¿no?, y en otra mano tiene la Biblia, tiene un cuaderno, ¿no? Entonces está hablando de cómo le veían y cómo debemos reconocer a Jesucristo hoy en día, ¿no?, que es palabra eterna, sabiduría eterna, que nos dice cómo vivir, ¿no? Y el buen pastor, que da la vida por sus amigos, que nos lleva, que nos orienta, que nos cuida, que nos protege de la lluvia, que nos alimenta, en fin, ¿no? En ese entonces, desde ya algunos siglos antes, se buscaba la figura del maestro para que le diera respuestas a las personas, al pueblo, que se llamaban entonces las respuestas filosóficas. ¿Por qué digo entonces? Porque hoy en día se entiende como filosofía muchas cosas que no lo son, ¿no? Pero se consideraba un maestro o un filósofo aquel que nos hablaba de las verdades fundamentales de la vida y de la muerte. Entonces, Cristo era considerado pues ese maestro que con la palabra, que ya empezaba a moverse escrita, ¿no?, en las distintas comunidades cristianas, nos había legado una sabiduría a través de la cual nosotros podríamos llegar a conocer y a reconocer quiénes somos, para qué hemos sido creados, de qué redención se trata cuando se habla de Cristo como Redentor y como pastor, ¿no?, como ese hombre sencillo, como ese Dios que se hace hombre, ¿no?, y se pone delante de nosotros para decirnos: no solo soy el camino, sino que quiero recorrer el camino contigo. Eso es lo que realmente hace que no tengamos miedo, porque está Él, que me da todas las respuestas para una vida buena aquí, y está Él, que camina delante mío, fortaleciéndome hacia el encuentro definitivo, el poder ver su rostro. Ahí se fundamenta la verdadera fortaleza y la verdadera valentía cristiana, de las que le hablaba la semana anterior, de esta mujer que le dice a sus hijos: cierra los ojos que veremos a Cristo pronto, delante de las fieras que les iban a devorar por ser cristianos. Entonces,
nada temo, hermanos. Queremos experimentar la posibilidad de vencer al miedo. No se trata de no tenerlo, sino de vencerlo, de leer entre líneas en aquello que me da miedo, ¿no? Con la palabra de Dios en las manos, o sea, con la sabiduría de Dios. ¿Por qué me da miedo esta situación? Y así me voy conociendo yo mismo, así voy conociendo más acerca del ser humano, porque somos tierra y cielo, o sea, porque somos trigo y cizaña, porque hay en nosotros tendencia al mal todavía. Por eso tenemos que comprendernos. Por eso en el camino hacia el cielo vamos alcanzando esas victorias sobre nosotros mismos a la luz de la sabiduría del Maestro y con las fuerzas de saber que caminamos con el Maestro que encabeza el rebaño, que encabeza el ejército de Dios. El numeral 7 es un numeral muy interesante. A veces le tememos al tema de la filosofía, de la teología, de una exégesis que toma el lenguaje original de la Biblia, pero no hay que temerle. Además, el Papa Benedicto, si bien a veces pone términos en griego o en latín, luego se explica muy bien, ¿vale? Yo te animo a que leas este numeral, lo releas y vas a ver que tu mente va comprendiendo. Empieza haciendo mención al capítulo 11 de la carta a los Hebreos, ¿no? Donde vamos a encontrar una especie de definición de lo que es la fe y, como habíamos dicho desde el principio, ¿no? Estrechamente vinculada a la virtud de la esperanza. Pero va a empezar a decirnos realmente cómo se da esta vinculación y cómo es una vinculación que es más objetiva, o sea, más aplicable a nuestra vida de lo que creemos. A mí me gusta mucho encontrarme con estos pasajes en donde el Papa quiere que comprendamos mejor la profundidad de lo que se quiere decir a partir de una exégesis bíblica que nos permite comprender esa profundidad que se ve señalada en una palabra concreta, en el significado de una palabra concreta. Pero a ver, la frase de la Biblia dice así: la fe es, y aquí está la palabra en hebreo, hipóstasis de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. ¿Te suena algo la palabra hipóstasis? Al principio, en uno de los primeros concilios de la iglesia, los concilios se reunían las cabezas de las iglesias para resolver algunas dudas que surgían. Acuérdate, la iglesia crece y cuanto más personas hay, más exigencias de explicar la fe hay. Entonces se daban estas dudas y los primeros concilios lo que quisieron fue responder a las verdades de Jesucristo, de su divinidad, de su humanidad. Entonces, la palabra hipóstasis nos lleva a esta verdad de Jesucristo de la unión hipostática, donde hablamos de la unión de las dos sustancias en una sola, de las dos naturalezas, en una sola sustancia que es Jesucristo, ¿vale? O sea, estamos hablando de que hay dos naturalezas, dos sustancias, la humana y la divina, unidas en una sola persona, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos tener el recuerdo de lo que es la hipóstasis. Entonces estamos hablando que la fe es la hipóstasis, está en griego, ¿no? O sea, la sustancia de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Y aquí en la época de la Reforma y Contrarreforma, estamos alrededor del siglo XVI, cuando se acuerdan que Lutero protesta contra algunas cosas de la iglesia y lamentablemente se da este cisma que da inicio pues a las iglesias protestantes, ¿no? Hay cosas que Lutero no quiso reconocer o no sabía reconocer, no tenía mucha simpatía con la carta a los Hebreos, ¿no? Y aquí pues con el concepto de sustancia y con lo objetivo, la objetividad de esta fe y de esta esperanza cristiana, ¿no? Entonces
A ver, no me quiero enredar mucho, ¿vale? Para los padres, dice el Papa Benedicto, y para los teólogos de la Edad Media, estaba claro que la palabra griega hipóstasis se traducía al latín en el término substancia. Para nosotros, sustancia. Por lo tanto, la traducción latina del texto de la Carta a los Hebreos diría así, o sea, del latín al castellano, ¿vale? No les voy a leer la de latín. La fe es la sustancia de lo que se espera, prueba de lo que no se ve. Qué bonito, ¿no? O sea, el tener fe, que es un don, ¿no? La fe que tú tienes, la fe que yo tengo, o la fe que muchos no tienen y que tienen que suplicar, porque es un don, ¿no? ¿Qué cosa es esta fe? La sustancia, ¿vale? Tu sustancia es ser persona, ser humano, ¿vale? Ser humano. La sustancia del perro es ser perro, ¿vale? Entonces, la sustancia de la fe, lo propio de la fe, ¿qué cosa es? Ser realidad de lo que se espera, prueba de lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos fe, es que empezamos a tener participación de aquello que esperamos, en la presencia de Dios, en la vida eterna, todo lo que creemos, ¿no? Todos los dogmas de fe, todas las verdades eternas, ¿vale? Y como dice el autor de la Carta a los Hebreos, prueba de lo que no se ve, ¿vale? Pero aquí entra un tema que es muy interesante para nuestra vida diaria. Esta fe que recibimos como don va creciendo, tiene que ir creciendo cada día, hay que regarla con la gracia, con el conocimiento serio de la fe, y la razón secunda esta fe. Van juntas, a veces creemos de manera ignorante que la fe y la razón se contraponen. No, caminan juntas. Solamente un ser racional puede tener fe, ¿no? Porque si es la sustancia de lo que no se ve, ¿quién puede decir sí, creo? Solo el que tiene razón. Solo el que puede razonar que aquello que la fe me propone es verdadero, es lícito. Entonces, por eso la razón, como dice el Papa, se sentirá inclinada a aceptar lo que ella misma no ve, ¿no? Entonces, el concepto de sustancia en este tema quedará modificado en el sentido de que por la fe, de manera incipiente, o sea, pequeñita, ¿no? A la manera de germen, ¿no? Por tanto, como sustancia, ya está presente en nosotros las realidades que se esperan, los principios de la vida eterna, de la vida verdadera. Cuando nosotros hablamos de esta fe, de esta sustancia, estamos hablando de una semillita de las verdades eternas que ya están presentes en nosotros. Y porque están presentes en nosotros, porque las llevamos en nosotros desde ya, y estas van creciendo en la medida que nuestra fe va creciendo, nuestra naturaleza cambia, y por eso Cristo hablaba del hombre nuevo, por eso Cristo hablaba de volver a nacer. Y por eso, para Lutero, porque esta es una contraposición que se da en la Reforma, no vamos a entrar ahorita de hacer una apologética protestantes y católicos, no es el tema, pero sí para comprender un poco, para Lutero esta substancia, ¿no? Se entendía de una manera, o esta hipóstasis se entendía de una manera más subjetiva, como una expresión interior. O sea, pues sí, yo creo en las realidades que no veo y me quedo ahí. No está el germen ya, el pequeñito, de aquello que recibiré, ¿vale? La Iglesia Católica le da una visión más objetiva, ¿ok? Más es lo que tengo, es con lo que vivo. Esta fe es algo palpable. Es cierto que el 99.9 son las verdades que espero y que no veo, pero hay una semilla, y que es sumamente importante y que está increyendo, que tengo ya, que me ayuda a vivir, que me ayuda a esperar, que me ayuda a conocer, que me ayuda a transformarme
en aquel hombre nuevo del que habla Jesucristo. Por eso el Papa dirá que la fe no es solamente un tender de la persona hacia lo que ha de venir y que está todavía totalmente ausente. No, la fe ya nos da algo. Qué bonito, ¿no? O sea, qué esperanzador, hermanos. Comprendamos así la fe. Abracemos así la fe. La fe tiene esta substancia, ¿no? De acercarnos y creer en aquello que no vemos, pero que de alguna manera ya tenemos. Nos da algo la fe, no está totalmente ausente. Nos da ya ahora algo de la realidad que esperamos. Y esta realidad presente constituye para nosotros una prueba de lo que aún no se ve. Pidámosle a Dios que acreciente nuestra fe, hermanos. Como decían los apóstoles, como dijo San Pedro, creo, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Tú también díselo hoy día. Vamos a pedírselo juntos. Creo, pero aumenta mi fe. Yo sé, no es totalmente ausente tu presencia y la presencia de aquello que espero, pero necesito de ti, necesito más de ti. Por eso, hermanos, con fe renovada, crezcamos en la esperanza de aquello que Dios nos promete, de aquello que Dios nos propone. Y mirando con esperanza ese futuro eterno que nos va transformando desde ya, vayamos creyendo en cómo se cambia nuestro presente. A veces nos convencemos de que no podemos ser mejores, de que esa tendencia no la voy a poder cambiar, de que no voy a poder erradicar ese vicio. Es que eso no está bien. Hermano, yo nunca me voy a convencer de que no podemos cambiar. El otro día conversaba con mi papá y él me decía, yo soy así, no me vas a cambiar ahorita que ya estoy viejo. Y yo le decía, qué fácil, no, siempre podemos mejorar. Y mientras tengamos un día más de vida, Dios nos propone que sigamos mejorando. Y se lo insistía un poco de broma, ¿no? Pero es cierto, hermanos, es cierto que si el Señor confía en ti, si el Señor cree en ti, en que puedes hacerte un poco más como Él cada día, ¿cómo no creer en sí mismos? Cree con esa fe y con esa esperanza que viene de Dios, no la que es meramente humana, porque esa es muy débil, esa se acaba. Como tenemos esa semilla del cielo, hay que creer que podemos cambiar nuestro presente. Nuestro presente, como dice el Papa, está marcado por la realidad futura. Eso es muy fuerte, hermanos. La fe nos da algo, ya nos da algo. Hay que preguntarnos, ¿estoy marcado con esa realidad futura? ¿Qué elementos de esa realidad futura del cielo están de alguna manera ya en mi vida? ¿Cuánto y cómo creo? Cuando comulgo, por ejemplo, cada día soy más consciente de que es Jesucristo el que estoy recibiendo. Por eso hay que formarse. Por eso esto qué bonito, ¿no? De entender lo que es la hipóstasis, lo que es la substancia, para entender lo que es la fe, la esencia propia de la fe, para terminar comprendiendo que lo propio de la fe es adelantarnos algo de la realidad que no se ve. Y así lo comprendo de manera más contundente. Hay que formarnos para amar más. Es el único motivo, para amar más, para vivir de manera más fuerte mi fe y para que sea más real la presencia en semilla de aquello que espero. Que Dios te bendiga, hermano, y nos encontramos en el siguiente día. Adiós.